Bueno, en esta imagen entonces podemos apreciar el sistema de conducción, excitación del corazón. Entonces está constituido por unas estructuras, ¿verdad? Ahí vemos el nódulo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha, a partir del cual nacen, ¿verdad?, unas vías denominadas vías internodales que la comunican con el nódulo aurículo-ventricular. El nódulo aurículo-ventricular también se encuentra, vemos allí en la aurícula derecha, muy cercano ya al ventrículo, ¿verdad?, a la zona ventricular, que a través del haz de His o el haz aurículo-ventricular atraviesa hacia la zona ventricular y se divide en dos ramas que corren por el septo interventricular a cada lado, ¿verdad?, una rama derecha y una rama izquierda. Y a partir del cual nacen unas ramas, ¿verdad?, que se dirigen a los ventrículos, ¿verdad?, tanto al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo. Estas zonas estarían constituidas, ¿verdad?, por las fibras de Purkinje. Entonces, esto corresponde, o estas son los componentes del sistema de conducción y excitación del corazón, ¿verdad? Los nódulos sinusal, aurículo-ventricular y las fibras de Purkinje, y a través también de la comunicación entre el nódulo sinusal y aurículo-ventricular con las vías internodales. Recuerden que estas vías de excitación-conducción están constituidas por unas células especiales denominadas células autoexcitables, pues no necesitan de un estímulo para iniciar un potencial de acción. Bien, entonces, hablando de potenciales de acción en el miocardio ventricular, podemos encontrar que existen unas fases denominadas. La fase 0 corresponde a la entrada de iones sodio, volviendo positiva el interior de la célula. Entonces, en una primera fase del potencial de acción, que sería la fase de despolarización o fase 0, se produce la entrada de iones sodio con carga eléctrica positiva al interior de la célula y la vuelve positiva. La fase 1 corresponde a la salida de iones potasio. La fase 2, la entrada de iones sodio y calcio, que constituye una etapa denominada meseta, que vamos a visualizar mejor en un gráfico, ¿verdad?, un poco más adelante. La fase 3, la salida de potasio propiamente dicha, constituyendo la fase de repolarización. Y finalmente la fase 4, o bomba de sodio y potasio ATPase. Entonces, recordar que esta bomba es necesaria, es importante y aparece en todas las células del organismo, ¿verdad?, sacando hacia el espacio extracelular 3 iones de sodio e introduciendo 2 iones de potasio. Entonces, otro gráfico que muestra un poco los potenciales de acción de una célula miocárdica. Entonces vemos la fase 0 o fase de despolarización, comenzando con la membrana en reposo con un valor aproximado de menos 60 milivolt, se despolariza abriendo canales de sodio reguladas por voltaje en la célula y permitiendo la entrada de ion sodio al interior de la célula. Entonces lo lleva desde un valor aproximado, ¿verdad?, de menos 80, menos 60, hacia un valor positivo de más 20 milivolts, ¿verdad?, según podemos observar en el gráfico. Ocurre primero una repolarización inicial denominada fase 1, donde disminuye la corriente interna de sodio a la célula y comienza una corriente hacia afuera con la salida de potasio, llevando carga eléctrica positiva hacia el exterior de la célula, hacia el líquido extracelular, y disminuyendo, vamos a decirle, el valor del potencial de acción intracelular. Ahí podemos ver que más o menos de más 20 milivolt lo disminuye hasta un valor de más 10. En ese momento ocurre la fase 2, denominada también fase de meseta, donde se produce una corriente interna de calcio por canales de calcio más lentos y se equilibra con la difusión de potasio hacia afuera de la célula. O sea que en la fase 2, realmente en la fase de meseta, ocurre un nuevo reingreso de sodio, ingreso de calcio hacia el interior de la célula,
pero también sigue ocurriendo salida de potasio. Entonces esa diferencia, o sea, el ingreso de sodio y calcio y la salida de potasio genera más o menos una meseta o un valor equilibrado del potencial de acción a un valor de más o menos entre 0 a más 10 milivolts. Y constituye, como les dije, la fase 2 o fase de meseta. En la fase 3 ocurre la repolarización propiamente dicha, con la salida de potasio masivamente hacia el exterior de la célula y los canales de calcio, canales de sodio quedan cerrados. Entonces en la fase 3 lo único que ocurre es la salida de potasio al líquido extracelular. Por eso es que si miramos nuestro gráfico vemos que hay un descenso, ¿verdad? De un valor aproximado entre más 10 y 0 milivolt, baja, ¿verdad?, otra vez a valores entre menos 60 a menos 80. Y por último, el potencial de membrana en reposo, ¿verdad?, la fase 4, o también denominado fase de la bomba sodio-potasio TPasa, estabilización del potencial de membrana, ambas cargas dentro y fuera de la célula están equilibradas hasta iniciar otro impulso excitatorio. ¿Verdad? Entonces allí podemos observar las fases de un potencial de acción de la célula cardíaca, ¿verdad?, de la célula del miocardio, que a diferencia del músculo esquelético y la de las fibras nerviosas, o sea, las fibras nerviosas y el músculo esquelético tienen un potencial de acción denominado en espiga. Es decir, que la despolarización es seguida de una rápida repolarización. Sin embargo, en el músculo cardíaco podemos observar que la despolarización o fase 0 es seguida de una repolarización inicial que se ve interrumpida por la meseta y luego en la fase 3 empieza la repolarización propiamente dicha. Entonces, la característica del potencial de acción de la célula cardíaca es que es en meseta. Acá vemos otro gráfico, ¿verdad? Observamos en la fase 0 el ingreso de sodio. En la fase 0, ahí, esta es la fase 0, ¿verdad? Y se observa el ingreso de sodio al interior de la célula, ¿verdad?, positivizando, o sea que de un valor acá dice menos 85 aproximadamente, empieza a ingresar el sodio y el potencial o la despolarización empieza a aumentar el valor hasta un valor de más o menos más 20. Aquí ocurre una repolarización inicial, ¿verdad? Sigue saliendo, con salida de potasio en pequeña cantidad. Y en ese momento nuevamente hay una apertura de canales de sodio, ingresan los canales a través de los canales lentos de calcio, ahora ingresa el calcio, y como el potasio también sigue saliendo acá, se produce como un equilibrio, ¿verdad?, una estabilización acá en un valor aproximado entre más 10 y 0 milivolt. Luego se cierran estos canales de calcio, se cierran los canales de sodio y empieza la salida masiva de potasio al líquido extracelular. Como llevan consigo carga eléctrica positiva, entonces, ¿qué pasa? Se negativiza el interior de la célula y eso se representa con la caída del gráfico, ¿verdad? Acá vemos con la caída en la fase 3, denominada también de repolarización. Y luego en la fase 4 ocurre una estabilización de la membrana, ¿verdad? Y esta fase 4 se denomina de la bomba de sodio y potasio. Acá las bombas de sodio y potasio entonces sacan 3 iones de sodio al líquido extracelular e ingresan 2 iones de potasio al líquido intracelular. Y con eso logran una estabilización de la membrana. Y esto está otra vez listo para iniciar un nuevo potencial de acción. La característica, como les digo, del potencial de acción de la célula cardíaca es en meseta. Esta es la característica que tiene. A diferencia de la del músculo esquelético y de la fibra nerviosa, que se denomina potencial de acción en espiga. Bueno,
La frecuencia espontánea ocurre a partir de las células autoexcitables que constituyen el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Cada una de estas estructuras tiene unas células autoexcitables que pueden iniciar potenciales de acción espontáneamente, ¿verdad? Sin necesidad de estímulo. Entonces, el nódulo sinoauricular libera o genera potenciales de acción entre 60 a 100 por minuto, que determina la frecuencia cardíaca del corazón. Por eso es que se dice que el nódulo sinoauricular o el nódulo sinusal es el marcapasos natural del corazón, porque es la cantidad de potenciales de acción que genera en un minuto, que es entre 60 a 100, determina el ritmo cardíaco, o sea, el pulso que tiene la persona y la frecuencia cardíaca. El nódulo auriculoventricular o las células que la constituyen también generan potenciales de acción a un ritmo entre 40 a 60 por minuto. Y finalmente las fibras de Purkinje también generan potenciales de acción a un ritmo entre 15 a 40 por minuto. Pero es el nodo sinoauricular, el marcapasos natural del corazón, el que marca el ritmo y el que determina una frecuencia cardíaca de 60 a 100 por minuto como normal. La velocidad de conducción de las diferentes estructuras del corazón, entonces podemos observar allí, ¿verdad?, que el músculo auricular conduce el potencial de acción a una velocidad entre 0,3 a 0,5 metros por segundo. Las vías internodales entre 1 a 2 metros por segundo. El nódulo auriculoventricular 0,03 metros por segundo. Las fibras de Purkinje 1,5 a 4 metros por segundo. Y el músculo ventricular, al igual que el músculo auricular, a 0,3, 0,5 metros por segundo. Entonces, ustedes pueden observar que a nivel del nodo auriculoventricular se enlentece la velocidad de conducción del potencial de acción. Entonces, del nodo de las vías internodales van a una velocidad alta, ¿verdad?, 1 a 2 metros por segundo. Las fibras de Purkinje llevan entre 1,5 a 4 metros por segundo, ¿verdad?, gran velocidad. Pero en el medio, en el nódulo auriculoventricular, las células allí es como que detienen un poco la velocidad de conducción y la mantienen a una velocidad entre de 0,03 metros por segundo. Esa detención, vamos a decirle, en el tiempo, ocurre para darle tiempo, ¿verdad?, a que la contracción de la aurícula haga ingresar la sangre la contracción de la aurícula haga ingresar la sangre al ventrículo, ¿verdad?, y entonces de que no ocurra la contracción de la aurícula y del ventrículo al mismo tiempo, ¿verdad? Es como algo fisiológico, ¿verdad? Hace de que la aurícula se contraiga, el paso del potencial de acción se enlentece, vamos a decirle, y después llega al ventrículo para que cuando se esté dilatando la aurícula allí recién se contraiga el ventrículo, ¿verdad? Por supuesto que esto ocurre en milisegundos, ¿verdad? Pero entonces es importante fisiológicamente, ¿verdad?, observar de que hay como una retención ahí en el centro, en el nódulo auriculoventricular. Entonces, de tal forma que se contrae la aurícula, ¿verdad? La sangre pasa al ventrículo y cuando se está dilatando la aurícula, entonces allí se contrae el ventrículo. Y eso ocurre por esa disminución de la velocidad de conducción en el nódulo auriculoventricular. Bueno, esta conducción del potencial de acción se realiza por un proceso denominado conducción electrotónica. El ingreso de sodio en la fase 0, o sea, en la fase de despolarización, provoca luego la salida de potasio, ¿verdad?, durante la repolarización. Ese potasio pasa a las células vecinas a través de las uniones tipo nexo, llevándolas hacia el umbral de excitación, ¿verdad? Es así como que a través del intercambio de potasio de célula a célula, ¿verdad?, se van también despolarizando y repolarizando. Y a ese proceso se le denomina conducción electrotónica. La contracción del músculo cardíaco
como dijimos, su retículo sarcoplásmico era de menor tamaño, por lo que la liberación de calcio que se produce en ese sitio no es suficiente y entonces requiere utilizar el calcio extracelular. Es decir que, a diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco utiliza el calcio extracelular y el intracelular. Y ocurre un acoplamiento electromecánico y presentando los canales lentos de calcio en los túbulos T. Y finalmente aparecen unas bombas de sodio-potasio intercambiando 3 iones de sodio por 1 de calcio. En reposo introduce calcio hasta el depósito intracelular, pero durante el potencial de acción facilita la entrada de calcio, durante la repolarización la salida de calcio. Esto podemos entender mejor con este gráfico. Entonces allí podemos ver, vamos a ver si podemos, ahí está. Entonces allí podemos ver que el calcio extracelular ingresa a partir de unos canales de calcio y también se introduce en estos túbulos T, ¿verdad? Los túbulos T son unas invaginaciones de la membrana del músculo cardíaco que tienen líquido extracelular con una alta concentración de calcio. Entonces este calcio ingresa por unos canales de calcio que se encuentran en la membrana de la célula cardíaca y se unen con el calcio liberado en el retículo sarcoplásmico. Por eso dice que utiliza tanto el calcio interno como el calcio externo. Entonces, y aquí ocurre el mismo proceso, ¿verdad? Se une con la troponina C, esa unión de calcio con la troponina C desconfigura el complejo troponina-tropomiosina, deja libre los sitios activos de la actina para que se pueda unir a la cabeza de miosina y ocurrir el proceso de la contracción, ¿verdad? Luego, cuando va a empezar la relajación, cuando se va a relajar el músculo, ¿verdad? Va a entrar en diástole, ese calcio nuevamente sale, ¿verdad? O sea, ingresa dentro del retículo sarcoplásmico a través de una bomba de calcio dependiente de ATP y otra parte o otro grupo de calcio, ¿verdad? Sale otra vez al líquido extracelular. Esta salida al líquido extracelular se da a través de una bomba que se llama bomba de sodio y calcio. Vamos a ver si podemos visualizar allí las bombas de sodio y calcio, ¿verdad? Entonces la bomba de sodio y calcio aquí, ¿verdad? Este calcio, por un ion de calcio que sale al exterior, introduce 3 iones de sodio. Y estos 3 iones de sodio otra vez son sacados hacia el exterior a través de la bomba de sodio-potasio, ¿verdad? Donde salen 3 iones de sodio hacia el líquido extracelular e ingresan 2 iones de potasio. Vale decir entonces que, volviendo a repetir, para la contracción del músculo cardíaco se utilizan tanto el calcio extracelular como el calcio intracelular que se encuentra en el retículo sarcoplásmico. El calcio extracelular se encuentra en alta concentración en los túbulos T, que son unas invaginaciones de la membrana, ingresan a través de unos canales de calcio que se unen con el calcio liberado en el retículo sarcoplásmico. Ese calcio se une con la troponina C, desconfigura la unión troponina-tropomiosina, deja libre el sitio activo de la actina y se une con la cabeza de miosina y ocurre el proceso de la contracción. Cuando el músculo se va a relajar, entonces el calcio, una porción de calcio ingresa nuevamente dentro del retículo sarcoplásmico a través de una proteína que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico que se llama bomba de calcio dependiente de ATP, y otra porción de calcio tiene que ser sacado hacia el líquido extracelular, ¿verdad? Tiene que ser enviado al líquido extracelular. Entonces el calcio sale a través de una bomba que se llama bomba de sodio-calcio, que por cada ion de calcio que sale al líquido extracelular introduce 3 iones de sodio. Y esos 3 iones de sodio nuevamente salen al líquido extracelular a través de la bomba de sodio-potasio. Por cada 3
iones de sodio que salen, se introducen 2 iones de potasio. Entonces, básicamente así se entiende, ¿verdad?, el proceso de contracción y relajación del músculo cardíaco. Fenómenos mecánicos, ¿verdad?, como el fenómeno de la escalera, la suma de efectos y la tetanización, no se observan en el músculo cardíaco, fundamentalmente, ¿verdad?, el fenómeno de la escalera debido a la ley del todo o nada. Y suma de efectos y tetanización no es posible debido a la duración de la meseta que representa el periodo refractario del músculo. El miocardio no responde a estímulos muy cercanos en el tiempo. Las leyes que rigen el corazón, ¿verdad? La ley de Frank Sterling o ley del corazón dice, ¿verdad?, de que dentro de límites fisiológicos el corazón es capaz de impulsar toda la sangre que le llega. Dentro de límites fisiológicos el corazón es capaz de impulsar toda la sangre que le llega. Entonces allí aparecen dos conceptos a saber, ¿verdad? El gasto cardíaco, ¿verdad?, que es el volumen de sangre expulsado por el corazón por minuto, es el producto del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Gasto cardíaco, entonces, el volumen de sangre que expulsa el corazón por minuto. Y el retorno venoso es el volumen de sangre que recibe el corazón por minuto. El corazón adecua el gasto cardíaco al retorno venoso. Es decir, que a mayor retorno venoso, también mayor gasto cardíaco. Adecua su gasto cardíaco al retorno venoso. La fuerza de contracción del músculo cardíaco es mayor cuando mayor es la longitud previa de la fibra. O sea que cuanto más se estira la fibra cardíaca, mayor va a ser la fuerza de contracción. Pero ese estiramiento tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite fisiológico. Por eso que la ley de Frank Starling dice, dentro de límites fisiológicos, el corazón es capaz de impulsar toda la sangre que le llega. Dicho de otra forma, dentro de límites fisiológicos, el gasto cardíaco se adecua al retorno venoso. Bueno, entonces acá nos dice que la fuerza de contracción, la fuerza con que se va a contraer el músculo del corazón, es mayor cuanto más mayor es la longitud previa de la fibra, dentro del límite fisiológico, ¿verdad? Entonces allí aparece lo que se llama la ley de Laplace. La ley de Laplace habla de la tensión en la pared, en la pared interna de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, y también del corazón, ¿verdad? Entonces Laplace dice que la tensión que sufre la pared del vaso sanguíneo o del corazón es directamente proporcional a la presión por el radio dividido 2 veces el espesor. Vale decir que la tensión en la pared es directamente proporcional al radio y a la presión e inversamente proporcional al doble del espesor. Cuanto más espeso, menos tensión sufre en la pared. Cuanto más radio, más tensión sufre la pared. Bueno, entonces allí aparece una fisiopatológicamente hablando, ¿verdad?, de patología que para este curso, o sea, para biofísica no es necesario saber, pero muestro esto, ¿verdad?, a efectos de explicar un poco lo que este concepto, ¿verdad? La dilatación cardíaca. La dilatación cardíaca aumenta el radio y disminuye el espesor, aumentando la tensión en la pared, ¿verdad?, en la pared del vaso, según la ley de Laplace. Entonces, la dilatación cardíaca aumenta el radio, disminuye el espesor y aumenta la tensión, ¿verdad? Entonces podemos ver acá una imagen, ¿verdad?, donde muestra el corazón normal, ¿verdad? Ahí vemos el ventrículo y la sangre, ¿verdad?, que está siendo impulsada hacia la aorta, ¿verdad? Y acá podemos observar cómo ese ventrículo está dilatado, ¿verdad? Hay un ventrículo dilatado, hay una dilatación cardíaca, ¿verdad? Generalmente cuando el corazón ya entra en
o sea, una etapa posterior sería ya la insuficiencia cardíaca. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un radio aumentado en relación al valor normal, ¿verdad? Se fijan acá, el radio es pequeño en el corazón normal, sin embargo acá tenemos un radio aumentado. Y el espesor es disminuido. Si miramos el espesor acá de la pared, ¿verdad?, en relación a este espesor es disminuido. Acá lo que ocurrió es que la fibra, probablemente por efecto de un paciente hipertenso en tratamiento irregular o no tratado, ¿verdad?, el corazón fue estirando las fibras para darle mayor fuerza de contracción para poder impulsar la sangre y vencer esa presión que tenía en contra, ¿verdad? Pero eso con el tiempo se fue pasándole factura. Entonces estas fibras estiradas, ¿verdad?, llegó un momento en que ya no era fisiológico el proceso, ¿verdad?, y entonces quedaron débiles, ¿verdad?, ya sin mucha fuerza de contracción, y entonces allí es donde el paciente entra en una etapa que se llama de insuficiencia cardíaca, ¿verdad?, que tiene otra vez unos grados, ¿verdad?, que, como les digo, a efectos de este curso de biofísica en este momento no es necesario que se sepa, ¿verdad? Entonces, básicamente, para explicar que al comienzo las fibras del músculo cardíaco se van estirando, se van alargando, de tal forma a darle mayor fuerza de contracción y poder vencer esta resistencia aumentada que tenía, ¿verdad?, que es la hipertensión arterial. Pero estos, con el transcurrir del tiempo, entonces esas fibras se van debilitando y entonces entran en lo que se llama la dilatación cardíaca y finalmente a una insuficiencia cardíaca. Bueno, y entonces acá, para otra vez conectar un poco con lo que dice la ley de Laplace, que a mayor radio y menor espesor, entonces la tensión en la pared es mayor. Con eso el corazón lograba impulsar la sangre hacia la aorta, venciendo esa hipertensión arterial, ¿verdad?, ese aumento de resistencia vascular periférica que tenía el paciente, ¿verdad? Pero eso hasta cierto límite, ¿verdad? Una vez que se sigue estirando esa fibra para darle mayor fuerza de contracción, va a llegar un momento en que se va a debilitar y entra allí en el proceso de insuficiencia cardíaca. Bueno, y la otra patología es la hipertrofia cardíaca, que sería lo contrario. En la hipertrofia cardíaca, dice, observamos que disminuye el radio y aumenta el espesor, ¿verdad?, de la pared cardíaca, y con esto disminuye la tensión. Entonces allí vemos imágenes, ¿verdad?, de lo que es una hipertrofia, ¿verdad? Allí hay un corte, ¿verdad?, del músculo ventricular, ¿verdad? Este sería el ventrículo derecho y este sería el ventrículo izquierdo. Entonces, como hay una hipertrofia muscular que hace que el radio sea muy pequeño. Acá a la derecha entonces vemos corazón normal, ¿verdad? Este sería el ventrículo izquierdo, ¿verdad?, con una pared normal, y este sería un corazón con hipertrofia cardíaca, ¿verdad? Entonces vemos que el radio disminuye y el espesor aumenta. Entonces, por ley de Laplace, otra vez vemos que en un caso, ¿verdad?, con radio disminuido y espesor aumentado, entonces el espesor está aumentado, el radio está disminuido, entonces la tensión de la pared es menor, ¿verdad? Entonces estos pacientes, ¿verdad?, tienen un problema de impulsar la sangre hacia la aorta, y entonces generalmente les produce una rémora hacia el pulmón, generando, ¿verdad?, pudiendo producir un edema agudo de pulmón. Bueno, el trabajo del corazón, ¿verdad? Finalmente, para ir terminando esta unidad relacionada al músculo cardíaco, podemos decir que el trabajo del corazón consiste en pasar un volumen de sangre desde un sistema de baja presión, que son las venas, hacia un sistema de alta presión, que sería el sistema arterial, ¿verdad? Entonces, el trabajo que hace el corazón es un trabajo de bomba, ¿verdad? Y la bomba lo que hace es pasar de una zona de baja presión hacia una zona de alta presión. La baja presión correspondería al territorio venoso y la alta presión al territorio o al sistema arterial. La magnitud del trabajo del corazón es el producto de volumen por presión.
Es decir, que el trabajo del corazón se puede medir conociendo el volumen de sangre que utiliza por la presión ejercida. Aumentan el trabajo del corazón cuando hay un mayor retorno venoso, es decir, un mayor volumen o precarga, y la sobrecarga de presión aórtica y resistencia periférica. O sea que si hay mayor retorno de sangre o hay un aumento de la presión a nivel arterial, en ambos casos entonces hay un aumento del trabajo del corazón, ¿verdad? Tanto cuando le llega más volumen o cuando hay un aumento de presión que él tiene que vencer. Entonces allí el trabajo del corazón también aumenta. Y este es un gráfico que nos muestra un poco, ¿verdad? Observa, es un gráfico que relaciona presión en relación al volumen. Entonces, vemos que cuando se abre la válvula mitral y deja pasar la sangre de la aurícula derecha, perdón, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, entonces acá se produce lo que se llama un periodo de llenado, ¿verdad? Periodo de llenado. Entonces, vemos acá que la presión es más o menos 5 milímetros de mercurio, se abre la válvula mitral, deja pasar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y empieza allí lo que se llama el periodo de llenado. Entonces el volumen aumenta de 65 mililitros, aumenta hasta más o menos 135 mililitros. Sin embargo, la presión pasó de 5 milímetros de mercurio a más o menos 7 milímetros de mercurio, 7 a 10 milímetros de mercurio. Acá ocurre el cierre de la válvula mitral. Entonces esta sangre, ¿verdad?, que se acumuló, que llegó hasta 135 mililitros, empieza a haber acá una contracción isovolumétrica. Es decir, que el volumen permaneció constante, pero la presión subió. De más o menos 7 milímetros de mercurio se fue hasta 80 milímetros de mercurio. Contracción isovolumétrica. En 80 milímetros de mercurio vemos que la válvula aórtica se abre y ocurre allí una eyección ventricular, ¿verdad? La sangre eyecta hacia la aorta, ¿verdad? Y llega a un pico de presión aproximado de 120 milímetros de mercurio y vemos que el volumen disminuye, ¿verdad? De ese 135 que tenía originalmente, disminuye y cae nuevamente a 65 mililitros. Y la presión cae, llega a un pico de 120 y después cae más o menos en 100 milímetros de mercurio. Tiempo en el cual la válvula aórtica se vuelve a cerrar, ¿verdad? Entonces, cuando se cierra la válvula aórtica, la presión baja, el volumen nuevamente se mantiene, ¿verdad?, en 65. Entonces, a ese periodo se le llama relajación isovolumétrica. La presión cae, ¿verdad?, de 100 milímetros de mercurio y nuevamente cae hasta 5 milímetros de mercurio, tiempo en el cual se vuelve a abrir nuevamente la válvula mitral y empieza nuevamente el periodo de llenado, ¿verdad? Entonces, como nosotros dijimos que el trabajo del corazón está determinado por volumen por presión, entonces al tener un gráfico que relacione volumen ventricular con presión ventricular, entonces si hallamos el área de este gráfico, podemos obtener el trabajo del corazón. Bueno, este es un gráfico más o menos similar, ¿verdad?, que relaciona también volumen por presión, determinando, ¿verdad?, que el área es el trabajo del corazón. Bueno, entonces de esta forma damos por concluido esta unidad de biofísica cardíaca. Espero sus consultas, ¿verdad?, en el foro que está abierto, ¿verdad?, ante cualquier duda. Allí les pasé unos materiales para poder leer, tanto del libro del profesor Micó, ¿verdad?, como un documento que encontré también, ¿verdad?, que me pareció interesante. Bueno, entonces ante cualquier duda estamos para responder en el foro.